Libro de los Efesios, carta de el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Cuando usted lo tenga puede decir amén, hermanos, afirmando que usted está en la escritura. Amén. ¿Todos lo tienen? Leemos así en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Gloria a Jesús. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esto es para nosotros, hermanos. Oiga cómo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. En el 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que me das, oh Padre de los cielos, de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder decirle a tu pueblo, Señor, ayúdame para poder, Señor, explicar lo que tú quieres hablar, Señor, que sea tu Espíritu moviendo mis labios, moviendo mi lengua, Señor, para que tu pueblo pueda entender y pueda afirmarse, Señor, y podamos seguir buscando siempre tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan palmas al Rey, mis hermanos? Porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor nunca nos ha abandonado. Siempre Él ha estado en nuestra vida, siempre nos ha fortalecido, nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quise ponerle como tema a este mensaje: ponte la armadura de Dios. ¿Cuántos tienen la armadura de Dios? Vamos a ver, diga gloria a Dios. ¿Cuántos están preparados para la batalla? Gloria a Jesús. Aleluya. Es una guerra que nosotros tenemos o nos enfrentamos cuando nosotros decidimos buscar o aceptar al Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ha tenido bien en claro, hermanos, ya en su vida caminando en el camino de Dios, si usted tiene muy claro ya a lo que se está enfrentando en el camino de Dios. Porque déjeme decirle que como muchos hermanos declaran que la vida en el evangelio, la vida en el Señor no es fácil, como dice alguien, no todo es color de rosa, hermanos. Nos estamos enfrentando a una realidad, hermano. Yo quiero que usted, mi hermano, que empiezan los caminos de Dios, tenga muy claro que nos estamos enfrentando a una guerra espiritual. La palabra del Señor nos declara, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lastimosamente hoy las iglesias, hermanos, en vez de estarse armando, llenándose de la armadura de Dios, hoy están algunos peleando. La palabra del Señor dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es estar peleando con el hermano, estar peleando con el vecino, estar peleando por un ministerio. Es que yo quiero ser más grande que aquel, yo quiero predicar más mejor que aquel. No, la guerra en la cual nosotros nos estamos enfrentando hoy en día, hermanos, es una guerra espiritual. No podemos ver a nuestro alrededor, pero déjeme decirle que a nuestro alrededor la palabra del Señor dice
que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar a nuestro alrededor, hermanos. Hay espíritus malos, dice, huestes espirituales de maldad, demonios que quieren, hermanos, alejar al Hijo de Dios. Quieren hacer que el Hijo de Dios se aleje de su presencia. Si alguien se opone, hermanos, a lo que se llama Dios, es Satanás. Que el Señor lo reprenda. El diablo no va a estar tranquilo, hermanos, que usted lo haya dejado a él, que lo haya abandonado por seguir a nuestro Dios. El enemigo lo que quiere es, hermanos, que nosotros vivamos siempre una vida a la voluntad del enemigo y no a la voluntad de Dios. Pero nosotros hoy vamos a aprender, hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a aprender a llenarnos de la armadura de Dios. ¿Qué significa ponernos la armadura de Dios? El tema es: ponte la armadura de Dios. Todos sabemos que el enemigo, el diablo, fue derrotado, hermanos, cuando hubo guerra en los cielos, porque él quiso rebelársele a Dios. El enemigo quiso ser más grande que nuestro Dios todopoderoso. Su corazón se llenó de orgullo, su corazón se llenó de altivez, porque Dios le había dado un lugar muy especial. Usted, mi hermano, si Dios le ha dado un lugar especial en la iglesia, sírvale al Señor con todo su corazón, hermanos. No permita que el enemigo entre en su corazón y lo llene de altivez, de orgullo, hermanos, de amargura, como pasó en la vida de este personaje. Hubo guerra en los cielos. El enemigo, el diablo, trató de engañar a muchos más ángeles, y dice la palabra que fue derrotado y fue lanzado, que cayó a esta tierra como un rayo, hermanos. Entonces, quiero explicar algo, hermanos. El enemigo ya está derrotado. Jesucristo lo derrotó, lo venció allá en la cruz del Calvario. Nosotros, hermanos, si no hubiera sido por ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros, hermanos, al luchar con nuestras propias fuerzas contra un espíritu malo, hermanos, no vamos a poder. Déjame decirle que así como el Dios todopoderoso tiene su poder, porque de Él es el poder. El Señor es todopoderoso, pero hay alguien que tiene un poder también limitado, hermanos, que nosotros no podemos luchar contra ese poder que tiene el enemigo, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, que por medio de Él vino a darnos la victoria. Nosotros caminábamos, mire, si nosotros vamos al libro de los Efesios, ahí en el capítulo 2, versículo 2, oiga lo que dice la palabra. Leamos desde el primer versículo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, oiga bien, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, nos damos cuenta que hay alguien, hermanos, que la palabra lo llama como príncipe de esta tierra. Cuando Satanás fue derribado y fue destruido y fue lanzado a esta tierra, el enemigo no se quedó tranquilo. Él siempre quiere vengarse de Dios. Siempre quiere él, hermanos, pagar a Dios lo que Él hizo, haberlo derrotado del cielo. Entonces Satanás, imagino, dijo: ya sé cómo voy a vengarme la derrota que Dios hizo contra mí. ¿Y saben qué fue lo primero que agarró? ¿Sí saben qué fue lo que el hermano estaba predicando ayer, cuando Satanás se manifiesta a través de la serpiente y engaña a la mujer? Satanás dijo: Dios ha creado al hombre, por tanto voy a tomarlo y voy a vengarme. Porque saben, hermanos, tanto como nosotros que estamos en este lugar sirviendo a Dios, buscando en la presencia de Dios, como aquel que anda vagando sin Dios y sin esperanza, para Dios son muy importantes. La humanidad es muy importante para Dios. Fueron creados, hermanos. El Señor los formó, Dios hizo al hombre. Entonces el enemigo, como ve que Dios tiene misericordia del hombre, porque Dios quiere lo mejor para la humanidad,
Dios quiere que el hombre y la mujer se arrepientan. En la carta de Pedro dice, Dios no quiere que nadie sufra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el enemigo, cuando él fue vencido, agarró a la humanidad. ¿Y cómo es que el enemigo está tratando de engañar a la humanidad? Lo vamos a ver, hermanos. Tenga mucho cuidado en su vida espiritual con Dios. Tenga mucho cuidado, hermanos, cómo está viviendo delante de la presencia del Señor. Porque la palabra del Señor acabamos de leer en el libro de los Efesios capítulo 10. Dice la palabra, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Aleluya. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, de su poder. Dice, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo está tirando dardos, hermanos. Y el enemigo está atacando a la iglesia. El enemigo está atacando más al pueblo del Señor. Porque aquel que anda allá afuera, pues anda caminando conforme las corrientes de este mundo. Cuando viene el deseo, hermanos, cuando viene el deseo de la carne, el que anda allá afuera no la piensa para pecar. Pero usted y yo que fuimos escogidos, hermanos, tenemos que pensar bien y analizar, ser sabios, hermanos, y analizar cuando el enemigo quiere engañarnos. Por eso el Señor dice a través del apóstol Pablo en su palabra que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos, hermanos, resistir las acechanzas del enemigo. Gloria a Jesús. Quiero que usted tenga muy claro que la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hay, hermanos, espíritus diabólicos. Hay espíritus malos, hermanos, espíritus satánicos que está tratando de meterse en la mente, en el corazón del ser humano para hacerlo caer de la gracia de Dios. Cuando usted, mi hermano, está sintiendo un vivo deseo por querer pecar, tenga mucho cuidado porque ahí está ese espíritu de demonio. Saben de que cada espíritu, el diablo tiene sus seguidores, tiene sus ángeles que le sirven. Y cada ángel demoníaco, hermanos, cada ángel malo, cada demonio, hermanos, tiene un trabajo muy especial para cada uno de ustedes. El diablo le ha dicho a aquel que se para a predicar, al hermano Oscar, ¿sabe? El trabajo va a ser que lo hagas caer, hermano. Por eso es que a nosotros muchas veces nos viene el desánimo en nuestra vida. Muchas veces ya no queremos salir a predicar de la palabra del Señor, porque hay un espíritu, hermanos, que Satanás ha puesto en la vida de los hijos de Dios para que todo el tiempo vivan, hermanos, siempre acechándolos, siempre queriéndolos hacer caer de la gracia de Dios. Cuando usted, hermano, prefiere, como decía nuestro hermano Oscar en el mensaje pasado, cuando usted no le llama la atención venir a la casa de Dios y prefiere mejor irse al baile, prefiere mejor irse allá a pasar el tiempo al parque, no sé qué sea lo que usted está sintiendo hacer, tenga mucho cuidado porque ese espíritu está ahí. No permita, hermanos, que el enemigo entre en su vida, porque el enemigo, hermanos, miren, hermanos, cuando el Señor le permitió a Satanás que tocara la vida de Job, Dios le dijo que lo tocaran todo lo material, pero no su vida. Dios no puede tocar, Satanás no puede tocar tu alma. Satanás, hermanos, va a poner trompiezo, va a poner el pecado delante de ti. Porque cuando nosotros venimos a aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos, los espíritus salen. Pero es asunto tuyo, mi hermano, que tú quieras que esos espíritus vuelvan a regresar. Dice la palabra que aquel espíritu que salió de cada vida de nosotros se va, hermanos, se va. Y para nosotros, por eso es que cuando nosotros empezamos en el camino de Dios, hermanos, es una emoción y queremos, hermanos, entregarnos y queremos esto y lo otro. Pero viene después el enemigo, viene ese espíritu y dice: haya la casa barrida, limpia, y va y trae otros 7 espíritus más.
Hermanos, es tremendo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra del Señor dice: resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero vamos a ver más adelante ¿qué necesitamos, hermanos? Cuando el apóstol dice: resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Será que cuando el demonio llega a atacarte, ve que estás cubierto con la sangre de Cristo, tenés la armadura puesta de Dios y dices: no, me voy de aquí porque aquí no se puede, y huye de la presencia suya? ¿Será que sucede eso en su vida, mi hermano? Que cuando el espíritu malo viene, busca por revés y derecho y no haya donde entrar esa flecha que él tira con fuego, hermanos, no haya cabida, porque usted está cubierto con la palabra de Dios, está cubierto con la sangre de Cristo, y el enemigo se va. Estaba oyendo, hermanos, una anécdota de alguien que dice: una casa, hermanos, que estaba por allá, pero estaba la presencia de Dios, estaba Jesucristo en esa casa. Eran llenos esa familia de la presencia de Dios, y vinieron los demonios y pasaron, y uno de ellos ya había intentado atacar esa familia, pero la familia estaba siempre de rodillas clamando a Dios, hermano. Como cabeza de usted, padre de familia, tiene que estar de rodillas siempre clamando por sus hijos, por su familia. Este espíritu malo ya había pasado por esa casa y no había hallado cabida en ninguna vida de ellos, porque ese padre, esa familia estaba clamando el nombre de Jesucristo. Porque cuando ese espíritu llega a su vida, ¿sabe, mi hermano? Solamente cómo puede irse: invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Los demonios no pueden resistir la presencia de Dios. Los demonios, cuando ven que el pueblo está clamando la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, esos demonios huyen. Dice que iban los demonios, y uno de ellos, como no había pasado por ahí, le dijo: hey, vamos a atacar a aquella familia, a aquella casa. Y el otro demonio le dice: no pasemos ahí, porque yo ya intenté pasar y me echaron fuera en ese nombre que se llama Jesucristo. Mejor vámonos para otro lado. Así tenemos que estar nosotros, hermanos. Cuando ese espíritu llega a nuestra vida, nosotros tenemos que estar cubiertos con la sangre de Jesucristo, para que ese espíritu se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es con estas fuerzas. Alguien puede tener aquellos tremendos brazos, hermanos. Una vez me tocó ver a un personaje, a un hombre que andaba repartiendo en Amazon las cajas, hermanos, pero me quedé sorprendido. Los tremendos brazos, hermanos. Dije: ¿cómo es que logra tener esos brazos, hermanos? Pero en la obra de Dios, no, hermanos, no es con esos brazos, no es con esa fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. No es por esta fuerza humana, no es con fuerza suya, es con el poder del Espíritu Santo. Solamente con Él vamos a poder ser vencedores, hermanos. A veces nos confundimos, a veces la fuerza de Dios, nosotros nos creemos que somos fuertes, pero delante de la presencia de Dios, si no está el Espíritu en nuestra vida, si no está Jesucristo en nuestra vida, esa fuerza no sirve para nada. Los espíritus, hermanos, se ríen de nosotros. A veces los días lunes, hermanos, nosotros venimos a clamar, venimos a echar fuera los espíritus, pero hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo le animo a los ministros, a los servidores de Dios, hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo, no crea que el enemigo no está aquí. Él está aquí. En las iglesias donde el nombre del Señor es exaltado, Él solo se queda oyendo y ve, hermanos, aquel que anda, hermanos, ahí con un pie afuera y un pie adentro. Dice: vamos a ver que salgas de ese lugar, a ver cómo te vas a portar.
Por eso nosotros cuando vengamos a la casa de Dios, hermanos, tenemos que vivir, tenemos que sentir lo que hablamos, lo que le decimos al Señor. Porque una vez que nosotros venimos a la casa de Dios y estamos aquí, hermano, en su momento, sí sentimos la presencia de Dios. Yo no le voy a decir que no. Se siente la presencia de Dios. Algo nos llena, pero no tenemos que ser santos solamente aquí, hermanos. Ay, el hermano Oscar cuando está en la iglesia es un santito, le canta, pero ¿qué hay de mí allá afuera? ¿Qué hay de mí cuando ese demonio, hermanos, me está queriendo hacer caer de la gracia de Dios? Vamos a ver, estás reprendiéndome ahí adentro. Vamos a ver cuando salgan. Nosotros, hermanos, a veces estamos viviendo una vida de religiosos, aunque esto no lo cree. Ahorita se lo digo por qué. Cuando nosotros estamos en la religión, nuestros padres dicen, o el sacerdote dice que nos confesemos una vez por año, aunque sea. Me recuerdo, mis papás me decían, ve a confesarte. Pero lo que sucede, hermano, por eso le digo, estamos viviendo una vida de religión. Le digo, ¿por qué? Porque nosotros entramos a la casa del Señor. Entramos con muchas cosas y allá afuera las dejamos. Pero cuando venimos aquí estamos cantando y adorando y estamos diciendo gloria a Dios. ¿Y qué no queremos hacer? Pero cuando salimos, hermanos, volvemos a agarrar el tanate de pecados y nos los echamos encima y vámonos a vivir una vida que al enemigo le gusta. Es ahí donde el enemigo se ríe de usted, hermanos. No permita que el enemigo se burle de nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos a un Dios poderoso. En la religión, hermanos, eso es lo que pasa. Aquel hombre, aquella mujer se va a confesar con el hombre. Aquí no viene a confesarse con el hombre, con la hermana, con el pastor, con el líder. No viene a confesarse con el hombre. Viene a poner sus cargas. Viene a dejar sus cargas a aquel que un día dijo, yo te perdono y echo los pecados a lo profundo de la mar. Yo vengo a confesarme delante de Él. Por tanto, cuando yo vengo a la casa del Señor y yo vengo a dejar mis cargas, yo tengo que salir libre. Yo tengo que salir despojado de todo aquello que me agobiaba, porque el Señor me ha hecho libre. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos hemos confundido tanto. Hemos creído que con estar en la iglesia, que con solo ir y no, hermanos, la salvación no se gana por asistir a una iglesia. Debemos de pensar, hermanos, que el Señor no quiere que nosotros seamos buenos para adorarle. Es excelente como usted adora al Señor. El Señor le agrada, pero el Señor quiere que usted cuide su salvación. Hay algo de por medio, hermanos. ¿De qué me sirve cantarle bonito al Señor? ¿De qué me sirve predicar bonito si mi salvación no la tengo garantizada, hermanos? Por la manera en la que me ando comportando, por dejarme llevar por los deseos de la carne. Hermanos, miren, hermanos, aquel que quería un milagro en su hija, le dijo a Jesús, tus discípulos han venido y no pueden, no salen. A veces nosotros, hermanos, reprendemos espíritus malos de otras personas, mientras que no nos hemos dado cuenta que en nosotros, miren, si hay fornicación en tu vida, si hay pornografía, tenga mucho cuidado, porque estábamos hablando ayer con los hermanos Oscar Franco, mi tío y mi cuñado, cómo el enemigo anda usando una arma mortal, hermanos, que a todas edades, niños de 3, 4, 5, 6 años en adelante, señores ya de 60, 70 años en el teléfono, hermanos, tiktokeros, tienen hasta Instagram. Hermanos, nada bueno vamos a encontrar ahí. Cuando usted, hermanos, está metido en el teléfono y está viendo cosas que no son, ahí está ese espíritu, hermanos. Y usted no tiene el dominio propio para poder decir, no, yo cierro esta página. No, el enemigo ya se apoderó de su mente, porque por medio del teléfono el enemigo está metiendo en nuestra mente cosas sucias y ya no hay palabra de Dios aquí.
Por eso el enemigo viene a la primera, hermanos, a la primera. No vamos a soportar ni 2, 3 ataques del enemigo, no, a la primera. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos metiendo en la cabeza pura basura, hermanos, pura basura. Y en todas las iglesias el teléfono es un arma mortal que está usando Satanás para hacer caer de la presencia de Dios al líder, hermanos, al pastor, el apóstol puede ser, hermanos, predicando en el altar, predicando, hermanos, cantando, pero hay pornografía en su vida, hay fornicación, hay adulterio. Estaba viendo, hermanos, predicadores famosos en las redes sociales donde ahora están divorciándose. ¿Cree que eso es de parte de Dios? Un espíritu de Satanás ha habido ahí en esa vida, y ahora esa familia está divorciándose. Grandes predicadores, hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y ahora vamos a ver, hermanos, los pasos que tenemos que seguir. Oiga muy bien. Quiero leerle el apóstol Pablo que le dijo a la iglesia en Éfeso. Dice el apóstol Pablo, dice: está pues firme, dice, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a ir viendo, hermanos, paso por paso. El tema de hoy: ponte la armadura de Dios. Quise antes de enseñarles, hermanos, lo que Dios me dio, cómo ponernos la armadura de Dios, para que usted sepa la lucha que nosotros tenemos. No nos pongamos a pelear con el hermano, no nos pongamos a pelear con el vecino. Mejor peleemos contra el enemigo en el nombre de Jesús para ser victoriosos. Amén. El Señor, hermanos, dice el cinturón de la fe. Gloria a Jesús. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Hermanos, los soldados, hermanos, se ponían, dice, el cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es en Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo Jesús. El soldado usaba, hermanos, eso para sujetar lo que traía puesto. Nosotros, hermanos, tenemos que amarrarnos bien, ceñir nuestros lomos, hermanos, pararnos firmes en la brecha para poder seguir al Señor Jesús. ¿Cómo debo usar el cinturón? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo en la vida con el Señor? Otro punto que encontramos que el Señor le dice por medio del apóstol Pablo: la coraza de justicia. Gloria a Jesús. La coraza iba enganchada al cinturón. Vea cómo todo va de acuerdo. Y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal, y por eso el soldado de Jesucristo debe estar protegido. Usted debe de estar protegido, hermanos, en el Señor. Debe, hermanos, de leer la palabra. Yo no sé cuántos, hermanos, de los que estamos aquí nos metemos a escudriñar la palabra de Dios. Por eso es que cuando el enemigo viene, no tenemos la armadura, porque nos hace falta meternos más en la presencia de Dios. El Señor hablaba mi vida a mí, porque yo le digo, hermanos, me hace falta ser un buen lector de la palabra de Dios. No dedicamos mucho tiempo a la palabra del Señor, y por eso es que cuando el enemigo viene, hermanos, estamos débiles. Porque si algo nos fortalece es la palabra de Dios. Debemos de llenarnos de la palabra del Señor. Debemos de cubrir nuestro cuerpo. Debemos de ponernos esa defensa en el pecho, porque el enemigo te está lanzando dardos en los puntos más débiles de tu vida. ¿Sabías tú eso, mi hermano? Si tú antes de venir al Señor eras un mujeriego, ahí es donde el enemigo te va a atacar. Y tienes que entender, hermanos, que cuando viene esta lucha es porque el enemigo está viendo tu punto débil.
Si tu debilidad, hermano, cuando vas en la calle no puedes ver una mujer porque ya estás adulterando con ella. Hay un espíritu que está dentro de ti que tiene que ser echado fuera en el nombre de Jesús. El enemigo va a atacar tu vida más débil, tu área más débil. Yo no sé cuál área es en la que tú estás luchando, pero debes de pedirle a Dios que te ayude y que te cubra con su sangre preciosa. Hermano, si tu debilidad es ver pornografía, déjame decirle, hermano, que esa es una enfermedad muy grande y Satanás está aprovechando de tu mente. Está enfermando tu mente. Tienes que ver cosas edificantes, leer la palabra del Señor. Ten cuidado el área donde tú te sientas débil y piensas que caes y le fallas al Señor. Lucha, no te des por vencido, porque el enemigo, una vez que te haga caer y tú dices, es que me siento hipócrita, así dicen muchos, me siento cobarde cuando yo estoy en la casa de Dios y oro por lo que ha hecho, por el pecado que ha cometido, me siento hipócrita y no puedo concentrarme. Esa no es obra de Dios, esa es obra de Satanás, porque Dios lo que quiere es que tú te levantes, pero el enemigo quiere que tú permanezcas siempre tirado ahí en el suelo y que no te levantes. Pero tú levántate en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Levántate en el nombre de Jesús. Debes de cubrirte. Dice, no creas las mentiras del enemigo cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Pide a Dios que te ayude. Pídele a Dios. Si tú estás, hermano, pidiéndole al Señor que te ayude, sigue orándole a Dios. Sigue pidiéndole al Señor Jesús que te dé la armadura, hermanos. Si tú no has leído la palabra del Señor, a lo mejor ni sabes de qué te estoy hablando. Pero déjame decirte y aprende lo que te estoy diciendo. Debemos de cubrirnos con la sangre de Cristo. Debemos de ponernos la armadura de Dios. Aleluya. Y calzados los pies, dice, con el presto del evangelio. Y calzado, hermano, los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos, hermanos, que te hagan, o trampas que te hagan caer de la gracia de Dios. Pero nosotros, hermanos, nuestra meta es avanzar y caminar hasta el final, hasta estar con Cristo Jesús. Debemos de predicar la palabra del Señor. Me sorprende porque en medio de esta armadura encontramos que también el predicar el evangelio es una armadura, hermanos. No debemos de quedarnos callados, hermanos. Como que a veces, hermanos, el enemigo se aprovecha de nuestra debilidad y mejor nos quedamos calladitos, hermanos, y no decimos nada porque no tenemos autoridad por la vida en que estamos viviendo de predicar el evangelio. Hay personas que Dios nos las pone y nosotros no nos sentimos capaz. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú vivas así. El enemigo está tapando la boca de muchos para que no salgan a predicar. Pero nosotros salgamos a hablar de las palabras del Señor. Porque el Señor lo dice, calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Debemos ir, caminar y decirle a la humanidad que hay salvación, que hay esperanza para ellos. Hay personas que no conocen del amor de Dios y dicen aquí todo se acabó. Hermanos, en las redes sociales, en Facebook, hermanos, nos damos cuenta, muchos jóvenes quitándose la vida. Muchos jóvenes que no han oído una palabra, hermanos. Nosotros jóvenes que están aquí debemos de decirle a nuestros amigos, a nuestro compañero de trabajo que hay alguien que sí tiene esperanza para su vida. ¿Saben qué maravilloso cuando uno entiende? Uno dice que mi vida no sirve para nada. Para ti no, pero para Dios sí. Para Dios tu vida es muy importante, mi hermano. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere usarte como vaso frágil, como usó a Pablo, como está usando a cualquiera de mis hermanos para que vayan y lleven el mensaje de salvación. ¿Cómo debo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día.
Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No deje que las trampas del enemigo impidan avanzar, hermanos, por lo que el enemigo pone. Porque nuestra vida, hermanos, está tropiezo tras tropiezo, obstáculos. Sale uno, hermanos, de una lucha y ahí viene otra. Pero así tiene que ser, hermanos, porque Dios quiere que nosotros nos agarremos de la armadura de Él. Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos fortalecidos en Él. Dice también el escudo de la fe. Gloria al Señor. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo, hermanos, está como aquel dibujo que dicen que cuando dos personas se enamoran, Cupido está con la flecha, hermanos, y boom, flecha aquella y boom, aquel, y ya hacen que se enamoren. El enemigo está, hermanos, con el arco y la flecha, esperando que tú le des una entradita, hermanos. Si en tu vida espiritual el enemigo haya una cabida, hermanos, déjame decirte que ya el diablo se apodera de tu vida y ya tu corazón empieza a envenenarse, porque es como el veneno de una serpiente, como el veneno del alacrán, hermanos, cuando pica. Hermanos, te duele toda, te pican el brazo y te duele toda la parte, porque empieza a envenenar tu cuerpo. Así es esa, hermanos, lo que el enemigo tira, esa lanza que tiene ese dardo. Si en tu vida tú le permites que te entre tan siquiera una lanza, hermanos, una flecha que tira, ya, hermanos, le estamos dando cabida. Tu mente se empieza a envenenar, tu corazón empieza a llenarse de orgullo, a llenarse de altivez, hermanos, y viene a ser cuando la persona ya no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas, hermanos, las fuerzas malignas pudieron más que esta persona, porque no estaba buscando la presencia de Dios. El escudo de la fe. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era una grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierta de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Cuando el pueblo de Israel luchaba, hermanos, llevaban una defensa, hermanos, que cuando los enemigos, en las películas se ve mucho eso, cuando tiran flechas, hermanos, y aquel que no tiene defensa, hermanos, que se cubren y las flechas quedan ahí, hermanos, o algunas no entran, sino que rebotan. Así tiene que ser la vida del cristiano. Así, hermanos, tenemos que llevar la palabra del Señor delante de nosotros, para cuando el enemigo venga, hermanos, cuando el enemigo venga, no haya entrada, sino que esas flechas reboten y caigan, hermanos, y nosotros seguimos avanzando en el camino del Señor. El soldado tenía que ir bien protegido, hermanos, porque el enemigo tiraba flechas y solo veía que venía la flecha y la esquivaba con esa protección, hermanos. Así nosotros tenemos que vivir en el camino del Señor. ¿Cómo debo usar el escudo? ¿Cómo debo usarlo? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Hay cristianos que llevan 10, 15, 20, 25 años en el evangelio y no saben hablarle a una persona de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios, porque no la escudriñan, porque no la guardan en su corazón, porque a veces solo se lee, pero de nada sirve, hermanos. Hay quienes dicen: yo he leído la Biblia 3 veces, pero ¿de qué le sirve a esa persona si no la comparte? No sabe ni hablarle a una persona allá afuera el valor de decirle: mira, Cristo te ama, su palabra. Porque nosotros, cuando vamos a evangelizar, no hablamos de palabras nuestras. Rápidamente lo llevamos a la palabra y le decimos: mira, la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo para que tú pudieras. Hermanos,
Estos hermanos llevan años y no pueden hablar de la palabra del Señor porque no memorizan, hermano, la palabra. El Señor dice que guardemos la ley, la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cuando nos enfrentemos, hermanos, nos vamos a enfrentar hasta con el propio enemigo. Mi hermano que sale a evangelizar, ¿usted cree que cuando aquel le dice, es que yo no creo en Dios, yo no creo, ¿quién es ese Dios? Están enfrentándose al mismo Satanás, hermanos. Están enfrentándose a los mismos demonios. Cuando aquellas personas empiezan a contradecirle, ¿y por qué? ¿Y por qué? El enemigo le está haciendo guerra. Pero usted, hermano, gloria a Dios, que el Señor le ha dado la palabra y puede defenderse. ¿Cómo se defendió el Señor Jesús? Tenemos un ejemplo grande de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el enemigo lo tentó allá en el desierto, Él no usó palabras propias, Él usó la palabra de Dios. Escrito está, le decían las 3 tentaciones, escrito está y escrito está. Nosotros, nadie tiene que movernos en la palabra de Dios. Algunos dudan todavía, hermanos. Usted no tiene que dudar, mi hermano. Algunos todavía dudan cuando oyen el mensaje y dicen, ¿será que así es? Pues vas a dudar porque no has leído la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios para que no hayan dudas. Claro, por supuesto, a veces vas a escuchar cosas que no van en las escrituras, pero tú agarras lo que has pasado leyendo. Pero si nunca la has leído, entonces ¿cómo vas a saber de la palabra de Dios? El tiempo se está yendo rápido, mi hermano. Creo que ni voy a terminar. Dije el escudo de la fe. ¿Cómo usar el escudo? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Así, hermanos, vamos a poder vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. Falta el casco de la salvación, hermanos. El soldado tiene que llevar su casco. Miren, este soldado cómo iba a la guerra, hermanos. ¿Cómo vas a la guerra tú, mi hermano? Me pregunto, ¿cómo vas a la guerra? ¿Vas cubierto? ¿Llevas tu casco? ¿O solo llevas el casco y no llevas la protección en tu pecho? ¿No llevas tu cinto? ¿No vas firme? ¿No llevas el calzado del evangelio para anunciarlo? Hermano, ¿cómo llevas la armadura de Dios? ¿Qué tienes puesto? Porque si tengo la armadura de Dios, nada más es que yo me estoy cubriendo el corazón, pero tienes la cabeza descubierta. El enemigo, hermanos, miren los puntos que los soldados tienen que cubrirse. El lado del corazón, la cabeza, hermanos, los pies. El enemigo te va a atacar en el punto más débil. Tenemos que llevar, hermanos, el casco de la salvación. Aleluya. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Métele palabra, no le metas otra cosa. Yo no estoy diciendo el teléfono no lo puedes ver, elimínalo. Tienes que comunicarte con tu familia. Decía nuestra hermana, pues a veces pues te mereces ver alguna película. Claro, no una película deshonesta donde hablen malas palabras. Una película que tú comprendes de que está bien verla con tu familia. Está bien, hermanos. Tampoco debemos de llevárnosla de que yo soy santo y nada. No, hermanos. Dios no te juzga por eso, pero llénate de la palabra de Dios. Métele palabra a tu mente, a tu cerebro. Métele palabra a tu corazón para poder resistir las acechanzas del enemigo. El enemigo, hermanos, a un padre que dice que es cabeza del hogar, ahí el enemigo va a atacar. Padre de familia, ponte el casco, póntelo, amárratelo bien. Como en una película estaba viendo, hermanos, un soldado llevaba su casco y estaba en una tierra así como levantado un poco, levanta su cabeza y ¡pum! Una bala le da cabal en el casco, hermanos, y él se queda sorprendido que le pegó aquí y se lo quita y ¡pum! Otra bala, esa sí, hermano, le dio en la frente. Tú no te lo quites, mi hermano, no te lo quites. Permanece siempre con la palabra de Dios en tu mente. No la ignores, no la deseches. Guárdala en tu mente, guárdala en tu corazón, que te va a ayudar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cúbrete la cabeza, llénate de la palabra de Dios. No metas dudas en tu mente. No
creas lo que el enemigo te dice, que no eres salvo. Tú declárate que eres salvo en el nombre de Jesús. El último punto, hermanos, la espada del Espíritu. ¡Qué maravilloso! Me sorprendía cuando yo estaba meditando, hermanos. ¿Saben qué es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Jesús, hermanos, cuando el enemigo lo atacó, sacó la palabra de Dios, porque ahí la tiene. Cuando un cristiano, hermanos, tiene la palabra de Dios y empieza a platicar y solo le dan chance de que ya van metiendo un tema ya como metiéndose con Dios y ¡pum!, hermano. Yo no sé si usted lo hace, pero yo me gusta cuando me abren un campito y le digo, sí, es que pues la palabra de Dios dice que sí, así nos vamos. Pero hermanos, a veces nosotros no tenemos ni qué decir. Tenemos que, hermanos, desenvainar, hermanos, esa espada, la palabra del Señor. Y saben, esa es la arma principal para poder vencer al enemigo. Si tú no tienes palabra de Dios aquí y aquí, no vas a poder atacar al enemigo. ¿Cómo lo vas a atacar? Si cuando Él viene no hay palabra de Dios en tu mente ni en tu corazón, entonces ¿cómo, hermanos? Necesitamos leer más la palabra de Dios. Necesitamos tener la espada siempre en la mano, porque esa nos va a servir para atacar al enemigo. El soldado, hermanos, usaba la defensa aquí, topaba los machetazos o espadazos que le daban aquí, hermanos, y por un ladito la espada y ¡pum! Así tenemos que darle a Satanás, hermanos. Tenemos que darle en el punto débil al enemigo. ¿Y cuál es el punto débil? Darle la palabra del Señor. Decirle que con Cristo somos más y más que vencedores. Y aunque Él venga a ponerme duda, aunque Él venga a ponerme, hermanos, a prueba nuestra fe o a poner en duda nuestra fe en el Señor, nosotros vamos a confiar porque estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Estábamos viendo en la palabra donde aquella casa que estaba fundada sobre la roca, vino lo que vino, hermanos, esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca que era Cristo Jesús. Ahí tenemos que estar fundados usted y yo. La gloria sea para el Señor, hermanos. Quisiera seguir, hermanos, pero el tiempo se fue. Gloria a Jesús. Así es de que espero que usted haya aprendido, hermanos. No lo tome como un regaño. Yo estoy en la lucha también. Yo estoy aquí parado no porque yo sea más santo que usted. Yo necesito también de la presencia de Dios, como cada uno de ustedes necesita. Solamente damos el consejo de la palabra del Señor. Dios, cuando nosotros estamos escudriñando su palabra, hermanos, al primero que habla es a mi vida. Y a veces, hermanos, nosotros también tenemos predicadores de este lugar. Tenemos que estar bien delante del Señor, porque a veces nosotros dejamos un mensaje porque no, es que yo estoy viviendo aquí, pero mejor lo voy a hacer a un lado porque no me conviene darlo. No, hermanos, si Dios está hablando, también es para nuestra vida. Así es de que ánimo, mis hermanos, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Oremos, démosle gracias al Señor por su palabra. Padre.